Hablar de Débora F. Estrella es sumergirse en la historia de una mujer que nació bajo el signo de la esperanza, pero cuyo destino acabaría siendo recordado por la tragedia. Su nombre, aunque no siempre figuró en titulares internacionales, comenzó a resonar con fuerza en su entorno desde sus primeros pasos, pues desde niña dejó entrever una personalidad magnética y una capacidad de resiliencia poco común. Débora vino al mundo en una familia de clase media, en un hogar donde la sencillez y los valores tradicionales marcaron la pauta. Su padre, un hombre trabajador y de carácter reservado, inculcó en ella el valor del esfuerzo constante y la importancia de mantener la palabra dada. Su madre, más cercana y sensible, se convirtió en el refugio emocional de la niña, aquella que le enseñó a apreciar la música, la lectura y los pequeños detalles que más tarde definirían su sensibilidad artística. Desde pequeña mostró una curiosidad insaciable. Era la típica alumna que no se conformaba con escuchar, sino que preguntaba, discutía y buscaba comprender el porqué de todo. En el colegio, sus profesores veían en ella una inteligencia despierta y, aunque no siempre fue la primera en notas, sí fue reconocida por su capacidad para liderar y para inspirar a quienes la rodeaban. Muchos de sus compañeros la describían como alguien con un brillo especial, esa clase de energía que hace que todos quieran estar cerca. Su adolescencia estuvo marcada por contrastes. Por un lado, disfrutaba de las amistades, de las primeras salidas con sus amigas y de las ilusiones juveniles. Pero por otro, experimentó también el peso de la inseguridad personal. No se sentía del todo cómoda con su apariencia, y a menudo luchaba contra la presión social que imponía estándares imposibles. Sin embargo, esa misma lucha forjó en ella una fortaleza silenciosa que más tarde sería su escudo frente a las dificultades de la vida adulta. El entorno familiar fue fundamental. A pesar de que no gozaban de grandes lujos, en casa siempre reinaba la unión. Las cenas familiares eran sagradas. Los domingos estaban destinados a las reuniones con abuelos, tíos y primos, y las celebraciones, por más sencillas que fueran, se convertían en instantes de alegría compartida. Ese sentido de comunidad, de pertenencia, fue uno de los pilares que mantendría a Débora de pie en momentos de tormenta. Pero no todo fue fácil. En su juventud, la familia atravesó dificultades económicas. Hubo meses en los que el salario de su padre no alcanzaba, y su madre debía ingeniárselas para sostener el hogar. Débora fue testigo de esas carencias y juró, desde entonces, que trabajaría duro para darle a los suyos una vida mejor. Ese juramento íntimo se convirtió en una fuerza interior que la impulsaría en cada decisión futura. Además de su entorno familiar, hubo otro factor determinante, su gusto temprano por las artes. Desde niña le fascinaba escribir pequeños relatos, cantar en reuniones escolares y, sobre todo, observar a la gente. Le gustaba sentarse en un banco del parque y fijarse en cómo los demás caminaban, reían o discutían. Cada persona tiene una historia, solía decir a su madre. Esa mirada analítica y sensible se transformaría más tarde en una de sus mayores virtudes. Durante sus años de secundaria, se interesó también por el teatro. Participó en varias obras escolares, donde su carisma natural brillaba con fuerza. No era la más técnica, pero sí la más auténtica. Transmitía emociones reales, lograba conectar con el público y dejar huella. Aquellos pequeños escenarios fueron sus primeros contactos con un mundo que, sin que ella lo supiera aún, acabaría moldeando su destino. Su círculo íntimo de amistades recuerda a Débora como una joven llena de sueños, pero también con una leve melancolía. Había algo en su mirada que parecía presagiar que su vida no sería sencilla, que estaba llamada a vivir con intensidad cada experiencia, tanto las dulces como las amargas. Esa mezcla de luz y sombra la hacía enigmática, casi imposible de ignorar. Al terminar la secundaria, enfrentó una decisión crucial. Seguir el camino seguro que le proponía su padre, estudiar una carrera estable que le asegurara un futuro sin sobresaltos, o arriesgarse a seguir sus pasiones, aun sabiendo que el arte y la comunicación eran senderos inciertos.
La joven optó por lo segundo, demostrando una vez más su carácter determinado. Se matriculó en cursos de comunicación y actuación, convencida de que aquel era el universo en el que debía crecer. Detrás de esa decisión había un motor oculto, el deseo de trascender. Débora no quería pasar desapercibida, no quería ser una pieza más en un engranaje rutinario. Anhelaba dejar huella, contar historias, transmitir emociones, y aunque sabía que el precio sería alto, estaba dispuesta a pagarlo. Los primeros años de su vida, por tanto, fueron una suma de aprendizajes. La calidez de un hogar sencillo, las dificultades económicas que fortalecieron su carácter, la inseguridad personal que transformó en resiliencia y, sobre todo, una vocación temprana que la llevaría a construir un camino propio. Si la infancia y juventud de Débora F. Estrella estuvieron marcadas por los sueños y la construcción de su carácter, la etapa de su carrera profesional fue la confirmación de que aquella determinación no era en vano. Con apenas poco más de 20 años, ya había tomado la decisión de lanzarse al mundo del espectáculo y la comunicación, un terreno en el que pocos logran mantenerse y donde las presiones y las exigencias son tan intensas como las recompensas. Los primeros pasos en el escenario. Débora comenzó en ámbitos modestos. Participaba en grupos de teatro comunitario, en obras que se montaban en pequeños auditorios de barrio o en festivales escolares. Aunque estos escenarios carecían de glamour, fueron fundamentales para forjar su disciplina y su capacidad de trabajo. No tardó en destacar, no por tener los mejores recursos técnicos, sino por su autenticidad en escena. Quienes la veían actuar quedaban conmovidos por su entrega. Cada papel lo vivía con intensidad, como si se tratara de su propia vida. Con el tiempo, ese talento la llevó a audicionar para proyectos más profesionales. Su primera gran oportunidad llegó en una producción teatral de mediana escala, donde se encarnó a una joven marcada por la pérdida. La crítica local quedó sorprendida por su madurez interpretativa y comenzó a mencionarse su nombre en pequeños círculos artísticos. Era el inicio de un camino que, aunque lleno de tropiezos, la catapultaría hacia una visibilidad mayor. La llegada a la televisión. La televisión fue, sin duda, la plataforma que le dio notoriedad. Débora debutó como actriz secundaria en una telenovela que, aunque no alcanzó índices de audiencia masivos, sí le permitió abrirse puertas. En esas primeras apariciones, se ganó la simpatía del público gracias a su carisma natural. Pronto comenzaron a lloverle propuestas. Papeles pequeños al principio, pero que poco a poco le permitieron consolidarse como un rostro reconocido. Su gran salto se produjo cuando fue elegida para interpretar a la protagonista en una serie dramática. La historia de una mujer que luchaba contra la adversidad resonó de inmediato en los espectadores, quienes encontraron en Débora una intérprete capaz de transmitir emociones genuinas. No había artificios, su actuación se sentía honesta, real. Esa capacidad de conectar con el público la convirtió en una figura querida, especialmente entre las mujeres que se veían reflejadas en sus personajes. Reconocimiento y premios. Con el éxito televisivo llegaron también los reconocimientos. Recibió nominaciones en festivales de cine y televisión, y aunque no siempre se alzaba con el premio, su nombre figuraba cada vez más en la prensa especializada. Era invitada a programas de entrevistas, donde su espontaneidad y humildad terminaban de conquistar a la audiencia. Sin embargo, la fama no vino sin un costo. Los medios comenzaron a seguir cada paso de su vida, no solo profesional, sino también personal. Los rumores sobre romances, enemistades o supuestos conflictos laborales se convirtieron en titulares, muchas veces exagerados o inventados. Lo que desgastaba a Débora, ella, que había crecido en un hogar discreto, sentía la invasión mediática como un peso difícil de sobrellevar. El lado oscuro de la industria. Como ocurre con muchas figuras emergentes, Débora no estuvo exenta de enfrentarse a las sombras de la industria. La competencia era feroz y en más de una ocasión sufrió exclusiones injustas o favoritismos que la dejaron fuera de proyectos importantes. También enfrentó la crudeza de contratos poco favorables, en los que su trabajo era explotado sin la retribución justa. Aún así,
no se dejó vencer. Débora era consciente de que cada obstáculo era también una oportunidad de aprendizaje. En lugar de rendirse, se enfocaba en mejorar su técnica, en prepararse mejor y en demostrar que merecía un lugar legítimo en la escena. Esa resiliencia la llevó a abrirse camino en un entorno hostil y, con los años, a ser vista como una artista de respeto. Diversificación artística. Además de la actuación, Débora exploró otros ámbitos. Se interesó por la conducción televisiva y llegó a presentar algunos programas de entretenimiento, donde mostró una faceta más cercana y divertida. También incursionó en el canto, aunque no con la misma intensidad, grabando un par de temas que llegaron a sonar en radios locales. Más allá del impacto comercial, lo cierto es que esa versatilidad la consolidaba como una figura polifacética, capaz de reinventarse. Por otro lado, comenzó a involucrarse en proyectos de cine independiente. Estas producciones, aunque de bajo presupuesto, le daban libertad creativa y la posibilidad de interpretar personajes más complejos. Fue en este ámbito donde muchos críticos reconocieron su mayor potencial, el de una actriz profunda, capaz de explorar la psicología de sus papeles con una sensibilidad única. La relación con el público. Si algo distinguía a Débora, más allá de su talento, era su conexión con el público. En cada encuentro con sus seguidores, se mostraba accesible, cercana, sin esa barrera que muchas celebridades levantan para protegerse. Firmaba autógrafos, respondía mensajes y compartía palabras de aliento. Esa humanidad la convirtió en una artista querida, más allá de los aplausos en el escenario. En una ocasión, al recibir un premio en una ceremonia regional, declaró: «Si estoy aquí es gracias a la gente que creyó en mí cuando yo misma dudaba. Ellos son mi verdadera motivación». Estas palabras se hicieron virales, reflejando la esencia de quien nunca perdió el contacto con sus raíces. El precio del éxito. No obstante, detrás de la sonrisa y el brillo, había sacrificios. La presión por mantenerse vigente era constante, y los horarios extenuantes de grabación la alejaban a menudo de su familia y de sus amigos de la infancia. A veces confesaba, en entrevistas íntimas, que se sentía sola, atrapada en una rutina que la devoraba poco a poco. Detrás de la figura pública que se ganó el cariño del público y el respeto de la crítica, existía una mujer que buscaba, como cualquier ser humano, amor, estabilidad y la posibilidad de construir un hogar. La historia de Débora Estrella no puede entenderse sin mirar su vida familiar y sentimental, llena de luces y sombras, de momentos felices y de heridas que marcaron profundamente su destino. El refugio de la familia. A pesar de que la fama y la vorágine laboral la mantenían constantemente en movimiento, la familia siempre fue para Débora un ancla, un lugar al que volver cuando la vida parecía arrastrarla con fuerza. Conservaba una relación muy estrecha con su madre, quien se convirtió en su confidente y consejera. Su padre, aunque más distante, seguía siendo una figura de respeto, alguien que ella escuchaba en silencio, incluso cuando sus opiniones eran duras o conservadoras. También mantenía un vínculo entrañable con sus hermanos, con quienes compartía largas conversaciones en las pocas ocasiones en que podía reunirse con ellos. Esos momentos familiares eran sagrados, comidas en casa, anécdotas de la infancia y la sensación de que, al menos allí, nadie la juzgaba por ser la famosa Débora Estrella, sino simplemente por ser hija, hermana, prima o sobrina. Los primeros amores. Como toda joven carismática y soñadora, Débora conoció desde muy temprano la intensidad del amor romántico. Durante la adolescencia vivió un par de relaciones breves, de esas que dejan una huella más dulce que amarga. Sin embargo, fue ya en su juventud, cuando comenzaba a abrirse paso en la televisión, que experimentó por primera vez un amor profundo. Ese romance, con un colega del mundo artístico, estuvo lleno de pasión y complicidad, pero también de tensiones. Ambos eran jóvenes, con carreras en ascenso y personalidades fuertes. Lo que al principio parecía una unión indestructible, terminó quebrándose con la misma intensidad con la que había comenzado. Años después, Débora reconocería que esa ruptura fue un punto de inflexión.
Aprendió que el amor no bastaba si no existía la madurez para sostenerlo. La gran historia con su marido. El verdadero capítulo central de su vida amorosa llegó cuando conoció al hombre que más tarde se convertiría en su esposo. El encuentro, casi fortuito, ocurrió en un evento cultural donde él, un hombre carismático y seguro de sí mismo, quedó cautivado de inmediato por la energía de Débora. Ella, acostumbrada a recibir halagos, notó en él una sinceridad distinta, una mirada que parecía atravesarla sin artificios. La relación avanzó rápidamente, con esa mezcla de ilusión y certeza que tienen los grandes amores. Tras pocos meses de noviazgo, ambos decidieron formalizar su compromiso y poco después se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Las fotografías de aquel día mostraban a una Débora radiante, sonriente, segura de haber encontrado a su compañero de vida. En público, el matrimonio parecía perfecto. Él la apoyaba en sus proyectos, la acompañaba a eventos y compartía con ella un estilo de vida marcado por la exposición mediática. Pero como ocurre tantas veces, tras las sonrisas se escondían silencios y heridas, las grietas en el matrimonio. La presión de la carrera de Débora comenzó a pesar en la relación. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la atención de los medios generaban tensiones crecientes. Su esposo, aunque al inicio parecía aceptar esas dinámicas, empezó a mostrar signos de incomodidad. Los celos, las discusiones y los desencuentros se hicieron más frecuentes. A esto se sumaban las exigencias externas. La prensa que constantemente especulaba sobre su vida privada, los rumores de supuestas infidelidades y la crítica de algunos sectores que cuestionaban la autenticidad de su unión. Débora intentaba mantener la calma, pero poco a poco se iba desgastando emocionalmente. En entrevistas posteriores, amigos cercanos a la pareja señalaron que, a pesar de los problemas, ella se aferraba a la idea de salvar su matrimonio. Tenía la convicción de que el amor verdadero requería sacrificio y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Sin embargo, lo que no imaginaba era que su esposo guardaba un secreto que acabaría por fracturar definitivamente esa unión. Entre el amor y el dolor, la dualidad en su vida sentimental era evidente. Por un lado, mostraba a una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentar el ojo público con elegancia. Por otro, en su intimidad, se debatía entre la esperanza y la tristeza. Quienes la conocieron de cerca afirman que muchas de sus actuaciones más conmovedoras estaban alimentadas por su propia experiencia personal. El dolor que vivía en silencio le daba una intensidad única en escena. Los intentos por ser madre también marcaron esta etapa. Aunque lo deseaba profundamente, los compromisos laborales y ciertas complicaciones médicas dificultaron ese sueño. Esta situación generó frustración y hipócrisis, según allegados, fue otro de los motivos de tensión dentro del matrimonio. La mujer detrás de la artista. Más allá de los conflictos, Débora nunca perdió su capacidad de amar. Sus amigos más íntimos recuerdan cómo, en reuniones privadas, podía hablar durante horas sobre sus anhelos, sus miedos y la importancia que tenía para ella mantener la unión familiar. Era una mujer que necesitaba sentirse acompañada, sostenida, pero que a menudo se encontraba sola frente a los desafíos. En esos espacios de intimidad, también surgían las confesiones más dolorosas, la sensación de no ser plenamente comprendida por su pareja, el miedo al fracaso sentimental y la incertidumbre sobre el futuro. Era en esas conversaciones donde se mostraba en carne viva, sin máscaras, sin la armadura de la figura pública. El final de la historia de Débora Festrella llegó envuelto en un halo de tristeza, sorpresa y desconcierto. Su muerte, inesperada y repentina, sacudió no solo a su familia, sino también al público que la había acompañado durante años. La noticia recorrió los medios con una velocidad implacable. Una artista querida, una mujer en plena madurez, había partido dejando tras de sí un vacío inmenso y una serie de interrogantes que poco a poco comenzaron a esclarecerse. La noticia que paralizó a todos. Los primeros reportes hablaban de una complicación de salud que nadie había previsto. Algunos medios señalaron que sufría desde hacía tiempo de un desgaste emocional severo, agravado por el estrés y la presión de su carrera.
Otros insinuaron que había señales de un deterioro que ella misma había intentado ocultar para no preocupar a quienes la rodeaban. El día de su fallecimiento, las calles cercanas a su hogar se llenaron de cámaras, periodistas y seguidores que querían despedirse de ella. Flores, cartas y mensajes se acumularon frente a su residencia. Lo que quedaba claro era que su partida no solo cerraba la trayectoria de una artista, sino que dejaba inconclusa la historia personal de una mujer que había luchado incansablemente contra sus propias sombras. El silencio roto por su marido. Fue entonces cuando su esposo, hasta ese momento reservado y hermético, decidió hablar. La presión mediática era insoportable, pero también lo era el peso de la verdad que llevaba años guardando. En una rueda de prensa conmovedora, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, reveló lo que nadie esperaba. El matrimonio que todos habían idealizado estaba roto desde hacía mucho tiempo. Afirmó que, aunque en público se mostraban como una pareja sólida, en la intimidad convivían con la distancia, los reproches y una fractura que parecía imposible de reparar. Pero lo más impactante fue la confesión que vino después. Durante años, él había mantenido una relación paralela, una infidelidad sostenida que había comenzado casi sin querer, pero que terminó convirtiéndose en un secreto insoportable. Reconoció que Débora lo había descubierto tiempo atrás, y que, aunque intentaron superar la traición, las heridas nunca cicatrizaron del todo. La desconfianza, la tristeza y el desencanto marcaron los últimos años de su unión. En público eran cómplices, pero en privado estaban separados por un muro invisible que crecía cada día más. La verdad detrás del matrimonio roto. Aquella confesión sacudió a todos. De repente, los rumores y las especulaciones que circulaban durante años cobraban sentido. La aparente melancolía de Débora, esa tristeza que se colaba en su mirada aún en los momentos de éxito, encontraba una explicación. Había amado con entrega total, pero se había encontrado con una traición que minó sus fuerzas. Lo más doloroso para sus allegados fue entender que la artista había cargado ese peso en silencio. No quiso ventilar públicamente su dolor, ni convertir su vida íntima en un espectáculo mediático. Prefirió luchar en la discreción, con la esperanza de que su matrimonio pudiera salvarse, aunque en el fondo sabía que el vínculo estaba irremediablemente quebrado. Reacciones del público y la prensa. La revelación generó un torbellino de reacciones. Algunos criticaron duramente al viudo, acusándolo de oportunismo y de falta de respeto al exponer un secreto tan doloroso justo después de la muerte de su esposa. Otros, en cambio, lo vieron como un acto de catarsis, un intento de liberarse de la culpa y de explicar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El público, conmocionado, respondió con una mezcla de tristeza y empatía. Muchos comprendieron que detrás de la sonrisa luminosa de Débora se escondía una mujer herida, que aún así había entregado lo mejor de sí en cada escenario y en cada pantalla. La percepción de su legado cambió. Ya no solo era recordada como una artista talentosa, sino también como un ser humano que soportó el dolor con dignidad. El legado de una mujer marcada por el amor y la traición. Más allá del escándalo mediático, lo que permaneció fue la huella imborrable de Débora F. Estrella. Su capacidad para transmitir emociones, su cercanía con el público y su valentía para enfrentar la vida con honestidad fueron recordadas como sus mayores virtudes. Amigos y compañeros de profesión resaltaron que, a pesar de todo, nunca perdió la generosidad ni el compromiso con su arte. Su muerte, trágica y prematura, se convirtió en símbolo de una verdad universal. Detrás de cada figura pública hay historias íntimas, heridas invisibles y batallas silenciosas que raramente salen a la luz. La revelación de su marido no borró el cariño hacia ella, sino que, de alguna manera, lo amplificó. La gente entendió que había amado profundamente y que, incluso en la traición, había mostrado una fortaleza admirable. Epílogo de una vida intensa. El secreto finalmente revelado dio sentido al título de esta historia. La trágica muerte de Débora F. Estrella hace que su marido finalmente revele el secreto de su matrimonio roto.
No fue solo la crónica de una pérdida, sino también la exposición de una herida oculta que había marcado los últimos años de su vida. Una herida que ella llevó con silencio, pero que terminó saliendo a la luz tras su partida. La vida de Deborah F. Estrella fue un viaje de contrastes, de sueños cumplidos y de amores rotos, de aplausos en el escenario y de lágrimas en soledad. Su legado permanece como testimonio de que, incluso en medio de la adversidad más dolorosa, se puede brillar con fuerza, dejando una huella eterna en quienes la admiraron.